Hola, buenas tardes, acuaseguidores, mis estimados acuaseguidores. Neste miércoles 29 de julio de 2020 seguimos en cuarentena, por lo menos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, seguimos en cuarentena y trabajando muy duro desde nuestras casas. Así que aquí ustedes, yo y la doctora Gabriela Gagiola, estamos aquí una vez más para platicar con ustedes sobre los temas de nutrición acuícola, ya que la doctora, mi mentora, por cierto, tutora durante el periodo de doctorado, mi amiga de corazón, mi mamá, ¿verdad, Gaby? Mi mamá mexicana. Sí, Venimos así es. a traer a ustedes que están desde sus casas. Yo sé que mucha gente también tiene que ir a trabajar, la gente que está en línea de frente, también de la acuacultura. Nosotros estamos aquí para apoyarles con temas importantes, temas relevantes para acuacultura. Y hoy vamos a tener un tema muy solicitado, que es el tema de nutrición para peces marinos. Y nada más, nada menos que la doctora Gabriela Gagiola para hablar a ustedes de ese tema que es sumamente importante dentro de la acuacultura. Gaby, muchas gracias una vez más aquí con nosotros, participando de nuestro live de miércoles. Nada más, déjame solo checar aquí si já começou allá, Gabi, nada mais em Facebook, porque veo que nada está entrando aqui. Déjame solo dar uma checadita. Com Sí, claro. permisito. A ver se já saiu allá. Normalmente vai um pouquinho atrasado allá. Solo um segundo. Aí está. Normalmente apareceu um candadito allá. Nada mais esperemos que entre algumas pessoas para que nos digam se estamos online allá. Um segundo, nada mais. Supostamente já estamos allá. Si está teniendo algún detalle en la plataforma, que ahora sí veo que ya hay gente. Hola, seguidores, espero que nos tengan escuchado. Muchísimas gracias por su participación aquí con nosotros en ese canal de comunicación. Aquí en el Facebook Live, veo que ya están ahí, ahora sí, entrando con nosotros. Muy bien, ahora sí. Si no nos escucharon al principio, hoy tenemos el honor de tener una vez más la presencia de la doctora Gabriela Gagiola y vamos a hablar de un tema sumamente importante dentro de la acuicultura, que es la nutrición y alimentación de peces marinos. ¿Sí? Aquí la doctora nos va a hablar el día de hoy de las formulaciones, de los avances, ¿no? De las formulaciones que su grupo de trabajo en nutrición acuícola allá en la UNAM, en CISAL, los trabajos que ellos han hecho en esos últimos años con algunas especies muy importantes para aquí en México. ¿Sí? La doctora lo va a explicar ahí, los avances, las fórmulas, y vamos a tener aquí entonces una expertísima en el tema. Quisiera nada más comentar que mucha gente todavía estamos, ¿no? En México aún en cuarentena, Yucatán, ¿verdad, Gaby? Nosotros retrocedemos. Entonces aquí tenemos toque de queda, aquí tenemos, ahora sí que volvimos, la gente confundió reabertura comercial con vida social, en fin. Ahí estamos nuevamente en la cuarentena más pesada, más dura y mucha gente, claro, que tiene que salir a trabajar, los acuacultores sobre todo, ¿no? Nos están escuchando desde sus granjas, un fuerte abrazo, otros están ya en sus casas descansando y aquí les invito a que nos sigan para escuchar esa charla hoy extremadamente importante que es sobre nutrición y alimentación de peces marinos. Entonces ustedes pueden hacer preguntas. Aquí mira, de Perú y de Brasil ya se conectaron. Lucho Rodríguez desde Perú, Brenda de Acuicultura para Ellas o para Elas en portugués. Buenas noches, Brenda. No Brasil ya buenas noches, en Perú y México todavía es buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Aquí tenemos mi mentora, la doctora Gabriela Gagiola, experta en nutrición acuícola, y ella nos va a hablar acerca de las formulaciones, los trabajos de investigación que han hecho allá en la UNAM, en mi querido puerto de Cesal, puerto mágico, ¿verdad? Puerto Mágico, creo que ya es considerado un puerto mágico, un lugar exquisito, lindo, que
ahí viví por mucho tiempo y tengo un cariño muy especial. Aquí Vita también está haciendo su doctorado allá en la UABC, una amiga de Brasil que está viviendo en México. Vita Magalhães, un beso, Vita. Vita es fan sua, ¿en Gaby? Es tú, ella así siempre me dice, ay, manda un beso a Gaby. Ahí, Vita, le mandé sus besos a Gaby. Aquí, Gracias. Rebeca Martínez también. Buenas tardes, Rebeca. ¿De dónde nos habla? Rebeca, pues ahí están llegando la gente. Bienvenidos aquí nuevamente. Mira, compré un micrófono nuevo, pero no lo voy a poder estrenar. Que está cargando, ¿eh? Lo hice aquí la promoción en Instagram, Gaby. Les enseñé, les presumí, pero ahorita no voy a poder estrenar, ¿eh? El viejito de siempre. Aquí otro brasileño, ó, Brasil empezó hoy nuestro live. Fabricio, un alumno de María Luisa. ¿Recuerda María Luisa, mi asesora de la licenciatura, que fue su cumpleaños ahorita, el 19, por cierto, María Luisa, un beso, un abrazo. Aquí Fabricio estuvo con nosotros aquí en la granja y tuvo que, literal, regresar antes del tiempo por el tema de los vuelos que se iban a cerrar y pretende regresar el próximo año para estar con nosotros aquí aprendiendo a tecnología Biofloc. Mira, de Chile, Jess de Chile, aquí nos escucha desde Chile. Por cierto, Chile, un gran productor de peces marinos. Qué bueno que están aquí con nosotros, Jess. Muchísimas gracias por su participación. Y Rebeca nos escucha desde Cancún, Gaby. Aquí vecino. Aquí vecino. Rebeca, muchísimas gracias por su participación. Ustedes, acuaseguidores, pueden ir dejando sus preguntas, que cuando la doctora terminar su conferencia, ella va a responder con mucho gusto. También le voy a pasar, Gaby, las preguntas que hicieron en Instagram. Yo puse allá una cajita de preguntas. Y sí, aquí tengo las preguntas de nuestros acuaseguidores de Instagram. Sí, aquí que tenemos público de Instagram y tenemos público de Facebook también. Gaby, pues paso la palabra a ti para que te presentes a los nuevos que entraron aquí con nosotros. Tal vez hay gente aquí nueva que todavía no te conoce. Entonces, estaría bien que te presentaras. Y luego puedes seguir con tu conferencia acerca de la formulación, ¿no? De temas de nutrición y alimentación de peces marinos. Hola, buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con ustedes, con los que ya me conocen y con, pues, los nuevos acuaseguidores del Face de Adriana, Instagram, etcétera. Es un placer de nuevo tratar de, pues, de platicar un rato sobre temas de mucho interés para la acuacultura y que son de los temas que requieren todavía mucho trabajo de investigación y luego mucho trabajo de transferencia de tecnología a las compañías de alimentos que acompañen la diversificación del cultivo de peces marinos. Yo le puse al título genérico de formulaciones de peces a la ponencia que voy a dar, porque yo trabajé también algún trabajo con la carpa dorada, muy al inicio. La primera formulación que yo hice para un pez, curiosamente fue para carpa dorada, fue un trabajo de maestría de un alumno y eso es muy, muy antiguo, es de los años 90, 99 se recibió el alumno. Pero quise ponerlo porque pues es el primer antecedente de mis formulaciones ya directamente para ser utilizadas en peces marinos. Yo hasta finales de los 90 solo había trabajado con camarón y a partir de estos trabajos de la carpa y luego del robalo, pues empecé a tener experiencias ya más interesantes en trabajo de formulación para peces. Pues el trabajo de formulación obviamente es muy parecido entre camarón y peces. ¿En qué sentido? En que pues es una fórmula, es una lista de ingredientes con un nivel de inclusión determinado y este nivel de inclusión debe al final de cuentas sumar 100%. Detrás de ese nivel de inclusión, que son gramos por 100 gramos, hay muchos estudios, deberían hacerse muchos estudios que no siempre se hacen. Y la intención de esto es mostrarles cómo en nuestro grupo de trabajo
de formular un poco a ciegas con los ingredientes, pasamos a empezar a investigar, a analizar más profundamente a los ingredientes con la finalidad de conocer su potencial real de digestibilidad, su potencial real de absorción, y con estos dos datos poder decidir ya con criterios más científicos cuántos gramos de cuánto ingrediente tendrían que ir en cada formulación. Y nos hemos dado cuenta que eso cambia con la especie. Por lo tanto, hoy día no podemos decir que haya una fórmula genérica, digamos, para peces marinos, porque van a ir cambiando muchas cosas, muchos requerimientos. No solo los requerimientos, sino desde cómo está presentado el ingrediente y su capacidad real de digestión y su capacidad real de absorción nos definen qué nivel de inclusión va a tener ese ingrediente dentro de una fórmula. Y por eso después nos hemos dedicado a trabajar con un poco más de profundidad de eso, para luego poder formular con más certeza y poder diseñar dietas para los requerimientos de los grandes nutrientes como la proteína, los lípidos, inclusive los carbohidratos. Aunque no son un requerimiento para los peces, los carbohidratos, sí, su nivel de inclusión depende de su perfil fisiológico definido de cada especie y tiene límites. Por lo tanto, también se tiene que atender a los carbohidratos como si fuera a estudiarse un trabajo de requerimiento. Eso lo vamos a ir explicando conforme yo avance en la formulación. Pues yo soy profesora de la UNDI-CISAL, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en CISAL, Yucatán. Pues ya con casi 35 años de experiencia en el tema, en la materia de nutrición acuícola, y pues digamos, más o menos a eso se resumiría mi expertise, con muchas tesis dirigidas, más o menos una buena cantidad de trabajos publicados, muchas conferencias dadas tanto en congresos especializados como en eventos de divulgación, y mucha docencia, mucha, porque yo soy profesora de tiempo completo en la UNAM y tengo que cubrir docencia. Para fortuna mía, una muy buena parte de la docencia está ligada al tema de nutrición acuícola en el posgrado de la universidad, en dos programas, en el programa de posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, y hoy día también en la especialidad de cultivo de organismos, de producción de organismos acuáticos de la Facultad de Veterinaria de la UNAM también. Y entonces, con base en eso, he podido avanzar bastante también en la preparación de cursos a nivel posgrado. Y algo de esto de nutrición se ha dado a nivel licenciatura, aunque es mucho más puntual el apoyo, la aportación, porque son materias optativas que son dentro de licenciaturas muy generales. Pero bueno, entonces, pasando ya a la presentación, Adri, si la quieres poner. Claro, solo quisiera hacer un adendo que a mayoría aquí me conoce por el tema del biofloc, sin embargo, mi tesis de doctorado fue con nutrición de peces marinos, caros acoseguidores, ¿verdad, Gaby? Y hemos hecho un trabajo muy padre con una especie carnívora, el mero rojo, aquí del Caribe, Epinephelus morio. Solo quisiera hacer ese comentario para que ahí los acoseguidores supieran que también he trabajado con peces marinos y nutrición. Ahí está la presentación de la doctora. Déjame solo poner en modo presentación aquí. Ahí está. Bueno, con esta vista preciosa de un atardecer de Chuburná, en la costa yucateca, comenzamos la conferencia. Y les digo la secuencia en la que sigue, Adri, la secuencia de los
¿Aquí? del contenido de la presentación. Vamos a hablar de un poco de dietas purificadas, luego de dietas prácticas, Perdón. los estudios de digestibilidad in vitro, aparente, y algunos trabajos relacionados con los requerimientos de mero rojo, robalo y parvo cananeo. Por último, y si da tiempo, pero creo que ya no, las colaboraciones con el CIAT de Mazatlán, el AUJAT, que son son dos instancias con las que yo he trabajado fuerte, trabajos de nutrición de peces marinos. Déjame solo sacar esos banners para que se vea mejor. Ahí está. Sí. Específicamente hablo de la doctora Crisantema Hernández y del doctor Alfonso Álvarez. Bueno, les decía que el primer trabajo que yo hice en relación con nutrición de peces fue este trabajo de niveles de proteína y carbohidratos, curiosamente en la carpa dorada. Ustedes dirán, ¿por qué la carpa dorada? El doctor Daniel Hernández era el director del laboratorio de bioenergía, bioingeniería, perdón, acuícola de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es un estado muy pegado a la Ciudad de México. Y se acercó conmigo y yo me puse a buscar en la literatura y no había trabajos de requerimientos con dietas purificadas para la carpa dorada, Carassius auratus. Es esa carpa que llega a crecer enorme, que es blanca con tonos anaranjados, preciosa, que yo nunca vi animales más grandes que cuando fui a Pekín, en China, y en estos palacios monumentales preciosos chinos, en las fuentes había estos animales enormes, verdaderamente, preciosos, preciosos. Pues entonces con esta formulación hicimos, ay, se quedó empalmada se quedó empalmada la gráfica de crecimiento. No se ¿Quieres ve. que yo arregle? Aquí son segunditos para seguidores. Sí, Déjame. es que se quedó. Se movió aquí, ¿no? Es que le había puesto movimiento y se le quitó. Solo un segundito que yo lo muevo. Entonces, para no cortar la explicación, las dietas aquí que hicimos fue, si ustedes ven la proteína, era 30, 40, 50, con 3 niveles de energía manejados a través de los carbohidratos, que se usó dextrina. Y vemos los niveles de carbohidratos 30, 35 y 45. Y luego tenemos en el nivel de 40, tenemos 15, 25 y 35. Y en el nivel de 50 tenemos 7, 14 y 21. De tal manera que la energía estuviera más o menos calórica la dieta, pero que si hubiera una relación proteína diferente en cada nivel. Gaby, solo un segundito porque sí. creo que no está apareciendo para ellos aquí. Hay un detalle. Ok. Ahí está. Bueno, sigo platicándoles un poco. Adelante, puedes seguir, porque si se empalmó no estoy pudiendo arreglarlo. Sí, bueno, aquí lo interesante es que sí se observó que los niveles de energía modifican el crecimiento
Es decir, en un mismo nivel de proteína observamos cambios en la tasa de crecimiento y pudimos observar que, digamos, el nivel de 40 fue el nivel que fue el más... podemos observar que en el nivel de 50 la alta energía fue el mejor crecimiento. Es una lástima, es que no me di cuenta, disculpen ustedes, no me di cuenta que la gráfica no se veía cuando puse el fondo. Entonces, básicamente, pues podemos observar los cambios con respecto a la energía en los niveles de proteína y vemos claramente cómo el nivel, la proteína domina, digamos, pero que la alta energía también domina. Y todo el mundo pensaba que la carpa era muy herbívora y con este trabajo podemos observar que efectivamente más bien la carpa puede ser bastante más carnívora de lo que se esperaba. Hubo un segundo trabajo que hicimos, ¿cómo se llama? Que hicimos, que ya no puse aquí en las diapositivas. Comparamos el mejor tratamiento obtenido en el experimento contra las dietas comerciales de trucha y de tilapia, y efectivamente fue mejor la dieta que, con los requerimientos que obtuvimos en el experimento de dietas purificadas. Fue bastante mejor el crecimiento. Este es un artículo que se publicó en una revista electrónica que fue española, que duró como 6 años, como 6 o 7 años en línea. RedVet, si les interesa se los puedo mandar, porque no, esto de los requerimientos finalmente nunca se publicó. El colega Hernández ya se metió a hacer sus cosas, yo las mías, y eso quedó ahí volando. Y después ya el doctor Jesús Ponce Palafox nos animó a publicar el trabajo del contraste de la dieta óptima obtenida en este experimento con respecto a las dietas comerciales que se estaban ofreciendo para alimentar a la carpa dorada aquí en México, que era la dieta de trucha y la dieta de tilapia. Entonces, y esa fue una experiencia que se quedó ahí aislada un tiempo, hasta que en nuestro grupo de trabajo ya en la UNAM, el maestro Adolfo Sánchez invitó a la doctora García Galano, la doctora García Galano, Say García Galano, fue mi tutora de la maestría y doctorado. Ella es una excelentísima también nutrióloga acuícola cubana. Yo hice mi maestría en la Universidad de La Habana en nutrición acuícola y ella codirigió mi tesis con el doctor Rosas, mi tesis doctoral, en aspectos de nutrición básica con dietas purificadas en larvas de camarón. Sin embargo, la doctora García Galano, pues al igual que nos pasa a todos los nutriólogos, ella ya había diversificado. De hecho, en realidad ella primero hizo nutrición de peces y luego fue a caer a camarón. Y a mí me pasó lo contrario. Yo hice primero nutrición en camarón y luego amplié las perspectivas a peces. Y la amplié porque la doctora fue invitada a la UNAM un año a trabajar y empezamos a trabajar con el robalo porque el grupo de trabajo de nosotros de la UNAM decidió empezar a hacer, se seleccionó esa especie en un congreso del sureste como la especie más importante para iniciar la acuacultura de peces marinos en el Golfo de México y el sureste de México. Y se había seleccionado a Centropomus indecimales, el robalo blanco, el robalo, que nosotros le decimos robalo blanco en México, ¿no? El robalo, que en inglés es el common snook. Y que ese pues está en toda la costa atlántica, en Brasil también ya finalmente ahora se ha avanzado muchísimo en la nutrición. Recientemente yo
me he encontrado ya bastantes trabajos de nutrición de robalo, empieza ya a despuntar también en Brasil. Y en México, pues nosotros empezamos a picar piedra y ahí seguimos con el robalo, no lo hemos soltado, hemos trabajado desde este artículo, por ejemplo, desde el 2003, ya empezamos a trabajar más en forma con el robalo. Este trabajo que hicimos con Vicente Gracia, que ahora está en el CIGNOR, me parece, la doctora Sal García, su servidora y un profesor de la Universidad Autónoma del Carmen, hicimos un trabajo para ver también el requerimiento, pues, de proteína, ¿cómo se llama? El nivel óptimo de inclusión de proteína en robalo, pero ya con dietas prácticas. Estas formulaciones ya las trabajamos la doctora García y yo, y bueno, ella me fue guiando cómo generar formulaciones para robalo. Esta dieta empezó con 65% de proteína y terminó con 28, digamos, ¿no? Y lo que podemos observar es que el peso final se vio muy bien, se vio, si lo observamos por el peso final, tenemos que prácticamente solamente con 28% de proteína tuvimos una tasa de crecimiento que disminuyó significativamente si lo observamos por el peso final, pero si observamos las curvas de crecimiento que están en la gráfica, podemos observar claramente que el 53% parece ser la dieta que mejor se ajusta al crecimiento. Y si observamos en la tablita el factor de conversión alimenticia, observamos también que es el menor factor se observó en la dieta con 53% de proteína, y asimismo observamos, mientras que ¿cómo se dice? La supervivencia estuvo un poco baja en algunos casos, y la mejor fue la de la dieta con menor contenido de proteína. Ahora, este primer trabajo dijimos, bueno, ya tenemos este valor, y luego eso se comparó contra dietas comerciales, está en el propio trabajo publicado, no me voy a detener mucho en eso. Se hizo también un trabajo de evacuación gástrica, ese fue el primerito trabajo de evacuación gástrica con el robalo, y este trabajo se hizo marcando el alimento y sacrificando animales en tiempos definidos para ver cómo era la tasa de evacuación del alimento en relación con la frecuencia del alimento diario. Y sí se observó que cuando se da 3 veces al día, el animal tiene una mejor tasa de evacuación gástrica rápida, pero además un mejor crecimiento. Y de ahí se determinó que la frecuencia de alimentación en los peces estos robalos debe ser la de 3 veces por día. Esa frecuencia nos dio mejor crecimiento, mejor tasa de conversión alimenticia, y por lo tanto pensamos que ese tipo de estudios, aunque implican sacrificar animales, sí son muy importantes para observar cuál es realmente la frecuencia en la que uno tiene que dar los alimentos. Todas estas técnicas son las que nos enseñó la doctora Say García Galano de la Universidad de La Habana. Luego, pues ya pasó un tiempo largo, y cuando llegó Adriana da Silva Ferreira da Silva, al grupo de trabajo, empezábamos a trabajar
con el mero rojo del Caribe. ¿Por qué seleccionamos el mero rojo del Caribe? En Yucatán es la pesquería más importante, y luego está la de pulpo. Las dos pesquerías son las dos pesquerías más importantes en la península de Yucatán, en la costa yucateca específicamente. Y es un recurso sobreexplotado. Entonces, junto con el grupo de ecología del doctor Javier Quiapa Carrara, habíamos empezado a trabajar a los animales en condiciones controladas, animales silvestres. Y estuvimos trabajando con el maestro David Gutiérrez y la aclimatación de los animales al medio controlado y al alimento balanceado. Fue muy interesante observar que el mero rojo del Caribe puede directamente, casi al otro día de ser pescado, los juveniles pueden alimentarse con alimento inerte, con alimento balanceado. Generalmente los peces, por ejemplo, los peces silvestres de robalo, tardan 3 o 4 semanas o hasta más en poderse aclimatar al alimento inerte. Y hay otras especies de peces que tardan más tiempo. En este caso, Pinephelus morio, nos dimos cuenta que sí se alimenta directamente de alimento balanceado, llegando de la captura prácticamente. Y esto fue lo que nos animó muchísimo a empezar a abrir el programa de nutrición acuícola de peces marinos. Porque tenemos esta especie de bandera en Yucatán, logramos conseguir financiamientos de la universidad para empezar los trabajos de nutrición y luego pues tuvimos también la suerte de que varios alumnos estuvieron interesados en el asunto, entre ellos la primer tesis doctoral que yo dirigí de mero, que es con Adriana da Silva. Entonces, ella pues ya en las preguntas podrá profundizar en todo lo que hicimos en su tesis. Para la conferencia yo decidí usar, bueno, el único trabajo que hemos publicado hasta ahora de su tesis por falta de tiempo, de las dos, pero este trabajo fue el primero que ya hice yo con el método de evaluar la digestibilidad in vitro usando el pH Stat, que es un potenciómetro que tiene acoplada una bureta y que con este potenciómetro y esta bureta acoplada, que a su vez se acoplan a un software que te transforma lo que está sucediendo de reacciones químicas a las que tú estás enfrentando, extractos de enzimáticos provenientes de los animales, es decir, en el caso del mero, usamos extractos enzimáticos provenientes de su estómago, de sus ciegos pilóricos y de su intestino. Y estas tres estructuras tienen pHs diferentes. Mientras que el estómago anda en un pH ácido, porque ya los peces sí producen una enzima endógena, que es la pepsina, que trabaja en pH ácido, y esta enzima, digamos, en el pH se traduce en que tengamos que mantener el pH ácido cuando confrontamos al extracto con el ingrediente. Lo que sucede en ese tubito de ensayo en el cual nosotros ponemos el extracto con un buffer determinado y colocamos el ingrediente, viene a darse un proceso de digestión. Esa digestión libera aminoácidos que modifican el pH, lo van alcalinizando. Y entonces la bureta, para mantener el pH en el pH que se determinó estandarizado, tiene que estar aportando gotas de, en este caso, ácido clorhídrico para volver a mantener
el pH ácido. Todo ese procedimiento, al final del camino, se transforma por medio de fórmulas que vienen explicadas en los artículos y en la tesis de Adriana, se transforman en los enlaces que se van rompiendo y entonces nosotros podemos obtener, digamos, el grado de hidrólisis que tiene cada ingrediente. En la tabla del más de la izquierda es el análisis químico proximal. Para el caso del mero utilizamos las primeras dos sustancias que se mencionan, la caseína y la hemoglobina, son en realidad los estándares que se utilizan para estandarizar luego la digestibilidad de los ingredientes prueba. Y luego, más abajo tenemos el concentrado proteico de solubles de pescado, la harina de calamar, la harina de jaiba o crab, de cangrejo, harina de camarón. Utilizamos ¿cómo se llama esto? El suero de leche, porque nos interesaba ver el potencial de digestión que tendría el mero, la harina de pescado, concentrado proteico de soya, harina o pasta de soya, canola, harina de canola y el gluten de trigo. Luego, en el centro de la diapositiva podemos observar el grado de hidrólisis que obtuvimos con este método que les digo del pH stat, y podemos observar básicamente cuáles fueron la digestibilidad que tuvimos, el grado de hidrólisis que tuvimos de cada uno de los extractos enzimáticos de los peces. Y es súper notoria la gran digestibilidad que manifestó la harina de cangrejo o de jaiba, digamos. Nosotros usamos jaiba azul, la harina de jaiba azul, porque esta es una presa directa que el mero tiene en el medio natural en Yucatán. El mero tiene dos presas muy preferentes, la langosta y la jaiba. Y también comen pulpo, pero el pulpo prácticamente no tiene quitina. Pero 12 entidades alimenticias muy preferidas por el mero en el medio natural tienen quitina. Y es curioso observar cómo fue altísimo, de verdad fue muy sorprendente el valor de hidrólisis que tiene la harina de jaiba para el mero. En el caso del estómago, ¿no? La digestión ácida fue de inmediato altísima. Y luego le sigue la harina de camarón. Y luego, curiosamente, nos dio un valor alto el suero de leche, que no esperábamos. Era un asunto que habíamos metido ahí para ver cómo le iba, y vemos que le fue mejor inclusive que a la harina de pescado. La harina de pescado quedó con un valor bastante más bajo. Y observamos que todo lo que son, ¿cómo se dice? Ingredientes de origen vegetal tienen bastante mala digestibilidad, excepto el concentrado proteico de soya. Ahora, ustedes observan dos ingredientes, uno que dice soybean meal más fitas y canola paste más fitas. Ahí nosotros agregamos una fitasa experimental que nos aportó la maestra Marta Guerrero de la Universidad de Nuevo León, de origen bacteriano, para tratar de eliminar el fitato, que es un antinutriente muy, muy importante que tienen la soya, porque este fitato bloquea la acción de las enzimas cuando está presente en la fuente de proteína. Entonces nosotros decidimos probar si mejoraba un poco la digestibilidad, y sí la mejora la presencia de la fitasa. Entonces claramente podemos observar que
esto significa que usar la fitasa es muy conveniente cuando uno usa compuestos vegetales, ingredientes vegetales. Hay una fitasa comercial de la compañía DCM que también funciona. Yo no la he probado en peces, supongo que sí. Yo la probé en camarón con la tesis doctoral de Jorge Gamboa y funciona bien, igual que la fitasa de origen bacteriano experimental de la doctora Marta Guerrero. Y eso es una sugerencia para las compañías de alimentos, que incluyan esta fitasa porque el fitato sí bloquea la actividad enzimática y sí se ve reflejado. Aquí lo tenemos visto desde el punto de vista del potencial de digestión del ingrediente con el pH stat, que es justamente estamos confrontando las enzimas del extracto con el ingrediente directo en una condición in vitro, ¿no? En un estudio in vitro. Y eso sí se lo sugiero yo a las compañías de alimentos que realmente traten de no usar fuentes vegetales sin haberlas tratado, ¿no? Porque es pérdida de tiempo, el animal hasta se puede enfermar y por eso para mí es importante sugerir. Bueno, entonces una vez que ya dijimos, ya hicimos todo el análisis y dijimos, bueno, de aquí vamos a seleccionar estos que ya nos dieron el potencial de digestión, vamos a seleccionar para ver por otro método, que es la digestibilidad aparente o in vivo, el potencial de absorción real. Porque una cosa es la digestión y otra cosa es la absorción. Los estudios de digestibilidad aparente o in vivo, su función básicamente es introducir un ingrediente a un alimento, marcar el alimento y luego dárselo de comer a los animales por un tiempo determinado y estar recogiendo las heces todos los días, hasta juntar un gramaje que permita hacer la siguiente parte del estudio, que ya es de química analítica pura, que es usar mufla, quemar, lavar con ácido 2 veces y volver para pesar, para quitar todo lo que quedó de carbono en el método, proveniente del alimento o de la hez, y dejar solo el marcador, y por diferencia de la concentración del marcador en la hez versus alimento, podemos determinar la digestibilidad del ingrediente, ¿no? También en el artículo de Adriana, que está aquí presentado, solamente estoy presentando 2 o 3 tablas, pero el artículo tiene toda la metodología explicada con detalle. A quien lo guste, pues se los mandamos, Adriana o yo, o las dos, como ustedes gusten, para que vean el método qué significa. Porque ese método de digestibilidad aparente significa tener animales en unos tanques, mantenerlos en condiciones óptimas, elaborar la formulación, que aquí la tengo en la tabla 2, que ustedes pueden observar. La formulación basal tiene harina ¿cómo se llama? Harina de pescado, harina de soya. Es una formulación que generó el doctor Cho de Canadá para hacer los estudios de digestibilidad aparente. Y entonces nosotros usamos esa fórmula de Cho y sobre esta fórmula basal incluimos el suero de leche, la harina de camarón, la pasta de canola y el concentrado proteico es soya. Esos son los ingredientes que decidimos probar. Eliminamos la harina de jaiba porque la harina de jaiba iba a ser imposible, no es sustentable producir harina de jaiba en Yucatán. No tenemos cultivo de jaiba, la jaiba es del medio natural y
no es sustentable usar un elemento tan caro en una formulación que haga que es incosteable el cultivo del mero. Por eso, a toda voluntad, decidimos no usar la harina de jaiba. Otra cosa será cuando realmente podamos cultivarla. Y luego está en la tabla de hasta abajo de esta diapositiva, les muestro los índices que obtuvimos de digestibilidad aparente y observamos que básicamente tuvimos que a ver, dejen ver, la harina de camarón tuvo 88% de digestibilidad de proteína, ¿sí? Que la pasta de canola 92, que el suero de leche 95 y el concentrado proteico 76. Entonces, ahí podemos observar cómo, digamos, decantamos del potencial de digestión al potencial de absorción estos 4 ingredientes. Y podemos decir que aquellos que están por arriba de 80 son eficaces, ¿no? Entonces, la que sigue, Adri. Este mismo esquema de trabajo lo hicimos ahora, pero para centropomus indecimales, que es el robalo blanco del Atlántico. En este caso, probamos también todas las fuentes vegetales que tuvimos a la mano y aquí incluimos las fuentes de proteína animal terrestre. Todavía en el caso de Adriana no los incluimos, nos dedicamos a observar fuentes marinas y vegetales y solamente una animal terrestre que fue el suero de leche. Ya en el caso del robalo sí hicimos un contraste de las harinas vegetales para estudiar bien a bien si podrían funcionar contra las animales terrestres. Y tuvimos aquí, bueno, aquí está en la gráfica que ustedes observan el grado de hidrólisis de estómago, ciegos, pilóricos, intestinos y la hidrólisis total, ¿no? Y luego el porcentaje de digestibilidad en función de sus estándares. Vuelvo a repetir, para el estándar para la digestión ácida del estómago es la hemoglobina y el estándar para la digestión alcalina en el pH stat es la caseína. Ahora, en este caso, sí observamos que en general tuvieron un mejor porcentaje de digestibilidad las fuentes proteínas de proteína animal terrestre que las de proteína vegetal. Aquí un producto específicamente que se denomina ProTriblend. Este es un producto que produce una casa, creo que todavía lo produce en Jalisco, una casa comercial, cuya fórmula la produjo el doctor Eliseo Alcántara, que fue el jefe de investigación de Malta Crédito muchos años, y que, bueno, esta fórmula la trabajó con un colega de él, de esa empresa, que el nombre está en el artículo y ahora ya cambió, de hecho. Fue la que mejor resultado nos dio. Y platicando con Eliseo, me decía, es que es una mezcla de subproductos cárnicos con subproductos marinos, que lo utilizaban en muchas empresas o en las empresas que lo lograron vender como un atrayente, un appetizer que le dicen en inglés, ¿no? Un atrayente para saborizar la dieta de los animales. Sin embargo, nosotros observamos que fue el que dio el mejor porcentaje de digestibilidad in vitro, ¿no?
85.3. Luego hicimos otra vez nuevamente los estudios de digestibilidad aparente. En este caso, probamos el gluten de trigo, la Potamil Pota es un producto chileno. O sea, el ingrediente decía que proviene de calamar, que es como una especie de harina de calamar. Claro, el saco no decía más que eso y se estaba vendiendo en México y dijimos, bueno, vamos a probarlo. Lo incluimos tanto en los estudios de digestibilidad in vitro como en los estudios de digestibilidad aparente, porque en ese momento era un ingrediente que no era tan caro y que queríamos ver si funcionaba. Además, incluimos en la harina de pollo, harina de soya, porque nos había dado un buen porcentaje la harina de soya, y el Protiblend. La harina de soya nos dio, ¿dónde está? Espérenme, canola más. Ay, ¿dónde está? Harina de soya, se me perdió. Soybean más fitasa, no, soybean. Y entonces, y el Protiblend famoso. Y bueno, vimos los porcentajes de digestibilidad, ¿no? Abajo de digestibilidad aparente, y observamos que respecto a la proteína, tuvimos el más alto contenido de digestibilidad fue con la harina de pollo y con el Protiblend. Y digamos que estuvieron muy correlacionados con la dieta de referencia. Por lo tanto, fueron de los ingredientes que empezamos a usar. Y la harina de pollo, que es la Chicken Meal Diet, y la de subproductos de pollo, que es la Poultry Byproduct Diet. Esas fuentes de proteína nos mostraron tener una alta digestibilidad para el robalo, y son las que luego hemos estado probando en los estudios de requerimientos, ¿no? Observamos también aquí un índice de correlación más o menos, si no muy óptimo, sí pasable, entre los estudios de digestibilidad in vitro. En la gráfica podemos observar en el eje de las X, el grado de digestibilidad, y en el eje de las X, el grado de la digestibilidad aparente del ingrediente. Esto nos lo sugirieron los revisores cuando mandamos el artículo al Journal de la UAS, con la finalidad de poder establecer si hay una correlación entre los estudios de digestibilidad in vitro y los estudios de digestibilidad aparente. Y nos dio una correlación decente, dijeron los revisores, bueno, no es muy alta, pero pues pasa. Y ya pues pasó el artículo. Entonces aquí, luego hicimos uno de pargo canané, pero ya no lo hemos publicado, que es muy similar a estos otros dos, pero que yo quiero que ustedes vean la utilidad de lo que implica poder conocer a fondo el potencial de digestión y de absorción de los ingredientes para luego poder formular. Entonces, ya otra tesis doctoral que codirigimos Alfonso Álvarez y yo, la tesis del doctor Bartolo Concha, también ya hicimos aquí con base en parte de los estudios de digestibilidad que yo había hecho en la UNAM y los que había hecho también Alfonso en la OCAT. Se hizo esta formulación que se publicó ya con harina de sardina, harina de subproductos del pollo, harina de puerco, harina de trigo, harina de calamar,
Y con esta formulación hicimos nuevamente el estudio de requerimiento de proteína, pero ya evaluamos en salinidad alta y baja para ver si eso cambiaba. Y se observa que sí cambia, digamos, mientras que en el agua marina sí encontramos una especie de punto donde de un máximo de crecimiento que está alrededor del 53% de proteína, en baja salinidad, no. Si toda la proteína que le sigas dando, el animal sigue creciendo, es decir, 60% todavía indica, no hay un punto de quiebre como si nos sucedió con el agua marina. Esto pues es obvio, el robalo, los juveniles son muy eurialinos, es una especie que migra muchísimo, que los adultos los pueden encontrar en los ríos completamente de agua dulce, como el río San Pedro, y que obviamente lo que sí va a cambiar son sus necesidades de proteína, porque una parte importantísima del control de la presión, de la osmorregulación, es el papel que juegan los aminoácidos como osmoefectores. No quiere decir que estos aminoácidos estén directamente vinculados con el intercambio iónico, porque la osmorregulación es intercambio de iones, ¿no? De cloro, sodio, potasio, etcétera, no. Pero cuando los animales van a estar en condiciones de fuera de su punto isosmótico, generalmente se liberan aminoácidos libres que están en los fluidos, tanto en el citoplasma como en la sangre, que su presencia hace que se modifiquen ligeramente las membranas celulares, la estabilidad de las membranas celulares. Entonces, es el primer frente de choque, vamos a decir, cuando el animal cambia de una salinidad a otra. Luego ya vienen los otros mecanismos como la bomba sodio-potasio ATPasa, etcétera, etcétera. Pero de entrada el animal saca los aminoácidos libres para mantener la integridad, ¿no? Y entre más tenga que hiperregular el animal, más necesidad de aminoácidos libres necesita y por lo tanto los va a requerir más en la dieta. Por eso se justifica plenamente que no encontremos un máximo en agua dulce, cuando los animales están en agua de baja salinidad. Bueno, pues aquí este es un muy breve panorama. Tenemos hecho también el de requerimiento del mero, del parvo canané, pero no lo hemos publicado. Y yo he decidido en estas conferencias, pues nada más presentar lo que hemos publicado. Les prometo que más adelante, cuando publiquemos más, tendremos la información de otras especies, pero por lo pronto, pues por ahí va la cosa. Entonces, cuando con Adriana terminamos todos los requerimientos de energía, proteína, etcétera, digestibilidad del mero, yo le propuse a Ana Castillo, otra alumna mía de doctorado, hoy doctora, que trabajáramos sobre los carbohidratos. ¿Por qué trabajar sobre los carbohidratos? Un problema fundamental de las formulaciones es que generalmente se usa los carbohidratos como si fueran relleno en las fórmulas para ajustar la energía, como si fueran inocuos. Y no son inocuos los carbohidratos como el almidón, la dextrina, la glucosa, etc., no son inocuos para los peces. Y es muy importante saberlo. Entonces, cuando se agrega, por ejemplo, harina de trigo, la harina de trigo tiene 12% de proteína y 90% de carbohidratos. Entonces, si uno pone un exceso de harina de trigo, no estás ajustando realmente casi nada de la proteína porque es muy bajita en proteína y lo que estás aportando son carbohidratos. Y entonces decidimos abrir una ventana grande para estudiar fisiológicamente qué sucede con
los carbohidratos en los peces. Y lo primero que hicimos, que es este trabajo con Ana Castillo, fue ver qué almidón podría absorber mejor el mero. Y probamos el almidón de trigo, el almidón waxy de trigo, el almidón de maíz, el almidón waxy de maíz y el almidón crudo de papa. Esos tres almidones tienen propiedades diferentes. El tamaño del gránulo es diferente, la viscosidad es diferente, la proporción amilosa-amilopectina, que son los almidones, están compuestos de estos dos grandes polisacáridos, amilosa y amilopectina. La amilosa es rica en enlaces alfa glucosídicos. Y todos los peces, prácticamente, casi todos los peces tienen esa enzima digestiva en el intestino y los cielos pilóricos. Los peces carnívoros y los peces herbívoros, pues en el tubo digestivo, porque los peces herbívoros no tienen estómago, sino que tienen un intestino muy largo que muchas veces al inicio se ensancha como si fuera un estómago, pero en realidad no lo es porque carecen de estómago. Probamos estos almidones y vimos más o menos cuál sería el almidón que fuera más absorbible, que hubiera crecido más. Evaluamos las enzimas digestivas, que aquí no las presenté. Vimos los metabolitos, es decir, la glucosa en plasma, el glucógeno en el hígado, y el índice hepatosomático para ver cómo estaban los animales al recibir este tipo de almidones diferentes. Y si observamos que efectivamente el peso mejoró con el tipo de almidón, destacando el almidón de maíz, de waxy, el almidón waxy de maíz. O sea, es un almidón ya modificado, pero que le funcionó bien, ¿no? Y luego con Ana decidimos profundizar ya solo con el almidón de trigo entero, el almidón, no fue el waxy, aquí fue el almidón crudo con un 15% de nivel de inclusión y lo comparamos contra una dieta sin almidones, sin carbohidratos. Y observamos que el peso no cambió, etcétera, etcétera, pero nos dedicamos a estudiar al hígado. Seleccionamos las enzimas que tienen que ver con la apertura y cerradura de las rutas principales del hígado, rutas de apertura y cerradura del metabolismo intermediario del hígado. Por un lado, estudiamos el sistema de entrada de la glucosa al hepatocito estudiando las enzimas exoquinasa 1, exoquinasa 2 y la glucoquinasa y la glucosa deshidrogenasa. Y luego usamos las otras enzimas que abren y cierran rutas hacia la formación de glucógeno o hacia la formación de aminoácidos. Y podemos observar que, no tuvimos diferencias más que en el caso del mero, en la fructosa 1,6-bifosfatasa y tuvimos diferencia en la piruvatoquinasa. Y observamos que cuando se da el almidón, se abren las rutas glucolíticas y eso nos indicó que se está aprovechando la glucosa que va acercándose al hígado. Y lo acompañamos con la curva hiperglicémica y observamos que la curva basal siempre estuvo mucho más abajo que la curva cuando se dio el almidón de trigo, se cargó de glucosa la sangre del animal. Ahora,
La conclusión a la que llegamos aquí en este momento fue que si bien el mero no está desarrollando claramente la actividad glucoquinasa, sí tiene una cierta absorción de glucosa que proviene de la sangre y que esa glucosa tuvo que haber sido transportada por la insulina. La insulina va a transportar las moléculas de glucosa a los hepatocitos y puede ser, es algo que hay que estudiar más adelante, que sea posible que el mero no tenga suficientes receptores de membrana para en los hepatocitos para la insulina y por lo tanto no hay una absorción más fuerte de glucosa. Cosa que sí observamos en el robalo y que ahorita estamos terminando el artículo para mandarlo a publicar, ahí sí se desprende claramente una alta actividad glucosinasa que inclusive modifica todas las rutas del metabolismo intermediario del hígado. Entonces, si nosotros abrimos rutas glucolíticas y glucogenogénicas, vamos a producir reservas de glucógeno en el hígado con dietas ricas en carbohidratos, pero también vamos a abrir las rutas de formación de grasa. Y entonces el peligro de dar una dieta en la cual el animal está por arriba de su nivel de tolerancia de los carbohidratos en la dieta, es que generemos hígado graso y entonces a la larga, aunque el animal tenga mejor peso, es grasa. Y además un hígado graso a la larga lleva a la muerte al animal, como a todo vertebrado que está desbalanceado su dieta. Por eso nos hemos entretenido mucho en los carbohidratos, no por otra cosa, sino para mostrarles tanto a formuladores de compañías de alimentos como a investigadores que tengan mucho cuidado con el manejo de los carbohidratos en la dieta. Porque si bien el animal, hay dos premisas, el animal no lo requiere porque puede sintetizar su glucosa a partir de aminoácidos, tiene muy abiertas las rutas sin problema, porque en el medio natural los animales no tienen dietas altas en carbohidratos, no tienen cómo tenerlas. Y dos, si nosotros no cuidamos eso, a la larga lo que va a suceder es que vamos a generarle una enfermedad nutricional a nuestros animales. Por eso es muy importante saber, estudiar bien qué fuente de carbohidratos, cuál es su rango de digestibilidad y absorción, qué sucede con el metabolismo intermediario de órganos como el hígado, que son fundamentales para el animal, para poder saber el nivel que se debe de adicionar en la fórmula, ¿no? Los niveles de inclusión de los carbohidratos en las fórmulas. No usarlos como comúnmente decimos los nutriólogos de rellenos, porque no, es muy peligroso. Con esto termino esta breve presentación. Mi intención era un poco pues mostrarles algo de lo que hemos publicado. Les digo, hemos hecho mucho más, pero como no está publicado, decidí no presentarlo porque pues hasta que esté publicado y me autoricen los coautores, porque ya una vez publicado, pues ya los coautores están enterados de que es información pública, ¿no? Entonces, pero lo demás, pues es una ventana para la discusión, lo que yo quería, era mi intención fundamental de esta plática con todos los seguidores de ADRI, que hagamos conciencia y que pues estamos a sus órdenes para platicar sobre todos los detalles que desata una presentación polémica como la que hice hoy. Muchísimas gracias, Gaby. Ahí vi mi trabajo. Sí. De hecho, fueron 7 capítulos. Hay mucha información que todavía, pues ahí estamos, ¿no? en proceso de publicación.
sobre toda a parte bioenergética que hicimos também. Esse só foi um pedacito da digestibilidade, depois hicimos o tema bioenergético, em cada capítulo, relação proteína-energia. Foram muitos temas importantes e logo vino minha companheira Ana e trabalhou com carboidratos. E hace falta também trabalhar o tema de los lípidos a futuro. Como vocês puderam ver, a cátedra da doutora aqui sobre essas algumas espécies, como bem comenta, há muitos mais, sin embargo, por tema de la publicação não se pode tornar público hasta que se publiquen os trabalhos, mas também pode encontrar nas teses, ¿verdad, Gabi, de la UNAM? No estoy segura si están públicas las sí tesis. están en las bases de datos de la UNAM. Y sí, para los sí que están quieren. en las bases de datos de la UNAM. Exactamente. A mí me gusta leer los artículos, pero las tesis traen más detalles. Y me gusta leer, cuando me enfoco mucho a un tema, me gusta investigar también las tesis para poder ver los detalles más minuciosos de los procesos, ¿no? Y hablando de los procesos, aquí vimos muy interesante el tema de que antes de llegar al proceso de formulación, pues hay que pasar por etapas, ¿verdad, Gabi? Sobre todo con el tema de la proteína, que es uno de los nutrientes ahí, macronutrientes sumamente importantes para peces, principalmente peces marinos, que a maioria de los que não todos são carnívoros, ¿no? Pero una gran parte de los peces marinos que por ejemplo, el que yo trabajé en Mero es carnívoro, y ahí tenemos muchos ejemplos de peces marinos carnívoros, otros omnívoros también. Sin embargo, la proteína siempre será siendo el principal macroingrediente, ¿no? En general. Y los análisis que hicimos aquí, que la doctora explicó de la digestibilidad, son los primeros y fundamentales para lograrnos una formulación que sea adecuada a um futuro, ¿no? Nosotros aí plantamos base, ¿verdad, Gabi? Com meros, aún faltam outros temas para chegar a uma formulação ideal. Sin embargo, esses trabalhos podemos dizer que são, pues, a base para uma dieta já mais comercial. Foi uma dieta que quisimos que fuera semi-pura, porque aí tuvimos que ajustar uns temas de uns aminoácidos, ¿no? Não foi prática totalmente, não? Porque tivemos que ajustar. As últimas, não? Essas que les ensinamos não foram semipuras, porque usamos fitase e tudo mais. E usamos ingredientes, a maioria ingredientes locais, que é um tema muito importante. Ahorita que estamos vivendo esse processo da pandemia, nunca foi tão importante falar de ingredientes locais para poder fazer a formulação. E, basado nisso, Gabi, eu quisiera fazer uma pergunta, sobretudo para peces marinos. Formular com dietas locais é a solução, sobretudo para momentos como o que estamos passando hoje? Qual a sua opinião acerca de los ingredientes locais e por que a maioria de las indústrias siguen utilizando ingredientes de difícil acesso? Assim, bueno, ajá. Un nombre. Yo creo que hay una discusión pendiente ahí que abres tú muy importante. Lo primero es que si es un cultivo local con organismos locales en pequeña escala, sí puedes, pues obviamente, formular con ingredientes locales. El secreto de los ingredientes es que tengas disponibilidad permanente. Y entonces habría que trabajar de manera colateral, es decir, si quieres formular con ingredientes locales, tienes que trabajar de manera colateral con el hecho de que lo tengas suministrando todo el año. Es decir, porque si no te apergollas tú solo. Si tú no tienes disponibilidad todo el año del ingrediente, te metes en problemas a la hora de generar tu alimento. Y ese ha sido el grave problema todo el tiempo de la formulación de alimentos. Y que el primer grave problema, en mi opinión, fue que cuando se descubrió que la harina de pescado era un ingrediente totipotencial en general, que no quiere decir que fuera el más digestible, por ejemplo, para algunas especies, como fue el mero, que vimos que la digestibilidad de la harina de pescado era bastante baja, muy por abajo de los crustáceos.
digamos, el problema es que tengas la fuente disponible todo el año en cantidad suficiente y sobre todo si tu cultivo ya es escala comercial. Entonces, digamos, ahí tendría que trabajarse, porque sí hay que hacerlo. En primer lugar, la harina de pescado se va a acabar. Y está, yo creo, ahorita súper acaparada por las compañías japonesas, chinas, etcétera, porque finalmente ahorita son los primeros productores de acuacultura en el mundo, sobre China, ¿no? China nos está ganando la partida y lo único que nos está dejando es el coronavirus de colofón. Pero es increíble la producción que tienen y obviamente están acaparando fuentes como la harina de pescado y a ellos no les preocupa tanto. ¿Por qué? Pues porque ellos la acaparan. Ahorita, por ejemplo, la compañía de ingredientes a la que yo le compro me estaban explicando que había estado complicado conseguir harina de pescado. Y ahorita la única que yo he logrado conseguir es harina de sardina. Todos los trabajos con ustedes lo hicimos con harina de menjadem. Y ya ahora ya no logro yo conseguir con la compañía que yo compro. Las compañías que meten grandes cantidades de harina a México, las meten para la industria porcícola y avícola. Y entonces no te venden, a la UNAM no nos venden un bulto, 2 bultos, quieren que compremos toneladas. Y no he logrado negociar que nos vendan un bulto, 2 bultos. La harina de pescado a México entra a las grandes compañías, ¿no? Las grandes compañías de alimentos son las que tienen la fuerza para negociar y las pequeñas distribuidores pues tienen más complicaciones. Entonces ya se atraviesa un tejido de aspectos que no necesariamente tienen que ver con realmente la calidad del ingrediente, sino de su disponibilidad real, ¿no? Por eso me metí a estudiar también las fuentes animales terrestres. Además de que, por ejemplo, la harina de subproductos del pollo, la Poultry Byproducts Meal, es una harina que tenía como único defecto una alta cantidad de grasa saturada, pero ya la están haciendo desgrasada. Y esa harina promete mucho para animales carnívoros, tiene buena aceptación y buena presentación y pues en el estudio que hicimos con Pargo Canané, que hicimos la sustitución parcial de harina de pescado por esta harina y también con Robaló nos dio muy bien, esas son las tesis de Arenas y Álvaro Barreto, que están ahorita a punto de doctorarse y que estamos ahorita metiendo los artículos a las revistas. Gaby, y hablando de los ingredientes de origen vegetal, ¿qué pasa con los ácidos grasos? ¿Cuál es la alternativa para suplir ese requerimiento? De aceites, dices tú. Hay algunas fuentes como la canola que llega a tener un poquitito más de alguna cantidad de omega 3 y así. Están haciendo mezclas de aceites y tratando de ver si pueden suplir por completo el aceite de pescado. Hay polémica ahí, hay investigadores que dicen que sí se puede, que depende del tiempo de cultivo, hay otros que señalan que no, que generan muchas patologías. Y pues yo le estoy apuntando, tengo un proyecto sometido a CONACYT que si me da la venia CONACYT lo vamos a empujar fuerte, que es empezar a trabajar desde la extracción de los lípidos desde las microalgas producidas en bioreactores, porque pues finalmente las microalgas son los productos primarios del océano, son las verdaderas aportadoras de
de ácidos grasos omega 3, por ejemplo, poliinsaturados, son las que verdaderamente sintetizan todos los aminoácidos, ¿no? Y entonces, yo siempre he dicho que el futuro de la nutrición acuícola tiene que irse hacia la producción de nuestros ingredientes a partir de las microalgas, porque cualquier otra cosa, las tróficas en descenso en el océano, los cardúmenes de peces que sustentaban la producción de harina de pescado van en descenso, y luego tenemos mucha competencia por el recurso entre la industria alimentaria en general, la industria acuícola de los países ricos, y nosotros estamos ahí metidos en un mundo de competencia que no le veo yo mucho futuro. Yo lo que le veo futuro es que nos independicemos totalmente y podamos producir microalgas en grandes cantidades para poder obtener los requerimientos, porque las microalgas podemos tener esteroles, podemos tener carotenoides, podemos tener los aminoácidos, tienen complejo B, que qué barbaridad, todas las vitaminas, aminoácidos, los ácidos grasos. Y además, las microalgas se les puede manejar. Yo estamos tratando también de publicar, porque en eso ya me metí con un alumno de postdoc y un alumno de maestría, modificar las formas de fertilización y condiciones de cultivo de luminosidad de las microalgas para tratar de abrir las rutas que nos mejoren aún todavía más la producción de, por ejemplo, ácidos grasos omega 3. Ahorita hicimos 2 trabajos, ahorita tenemos 4 trabajos, 2 que ya se están yendo a publicar, uno con Nunaliela y otro con tetraselmis, e hicimos otro más con tetraselmis y otro más con Nunaliela, modificando las condiciones de fertilización. Y sí ha habido, y de luminosidad, y sí hemos tenido resultados interesantes. Si se modifica el perfil de ácidos grasos, se modifica la cantidad de lípidos totales, y por ejemplo con el de Nunaliela logramos una cantidad de ácidos grasos que ya permitiría, ya producida de forma industrial, proveer de aceite para peces, porque tiene los peces que sí pueden alargar y desaturar, si les da ciertos ácidos grasos como linoleico, linolénico, pueden abrir y desaturar. Ciertas especies de peces pueden ya alimentarse con esos aceites y eliminar el aceite de pescado, pero son los 2 retos de la nutrición acuícola: eliminar la harina de pescado y eliminar el aceite de pescado. Pero hay que hacerlo observando muy bien las consecuencias fisiológicas de esas sustituciones. Y no... Exatamente, sem enfermar os organismos e considerando toda a base fisiológica, ¿no? Aí nos trabalhos de Ana, que foi com carboidrato, não foi com azeite, aí se logrou ver muitas coisas interessantes, verdade, Gabi, sobre esse tema. Perdão, aqui, há perguntas, Gabi, de nossos seguidores, justamente, mira, o que hablavas. Rebeca Martínez, hoy en día se ha estudiado el uso de microalgas para complementar la alimentación de peces debido a los nutrientes que aportan, omega 3, por mencionar un ejemplo. ¿Considera que el uso de algas puede significar una solución para la producción de alimentos balanceados ante la contingencia que vivimos hoy por la pandemia? Pues de entrada como suplemento sí, pero en realidad las microalgas en sí no tienen también algunas características que las hacen no digestibles, la pared celular, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta que yo tengo con el proyecto que me sometimos al CONACYT de México es, conjuntamente con los químicos analíticos y los tecnólogos de alimentos, porque lo que queremos no es proveer la microalga en sí, pues te da un cierto nivel de inclusión, pero no puedes hacer la sustitución total de harina de pescado. He visto algunos trabajos que lo han intentado últimamente, pero no lo llegan a lograr.
porque sí hay microalgas que tienen un buen contenido de proteína. El problema es también que sí tienen ciertos factores antinutricionales. Entonces, con los químicos y tecnólogos de alimentos que estuvimos trabajando el proyecto, si de verdad con así nos los llegara a apoyar, es darle ya una presentación de ingrediente a la microalga. Y desde la extracción, trabajar con métodos de extracción que no estén arrastrando tóxicos, porque la extracción, por ejemplo, de lípidos usa tóxicos, usa componentes como el metano, no, ¿cómo es? Hay cloroformo, etanol, éter, cloroformo, etcétera, todos dejan residuos. Entonces, estábamos en la propuesta que tenemos para armar, porque la propuesta incluye armar bioreactores para poder producir en masa y luego separar por medios físicos los, los aceites, que era ese primer objetivo del proyecto. Digo, el proyecto no se va a ir más que a los aceites por el momento. Aunque evidentemente pues vas a tener la fracción proteica, vas a tener la fracción de esteroles separada, la fracción de carotenos. Entonces, el chiste es ahí terminar de hacer la propuesta, terminar en que podamos tener proceso completo ya preparado como ingredientes para que las compañías de alimentos lo pudieran tener, digamos. La propuesta es sentar las bases para que una empresa se forme una empresa dedicada a eso y que esa empresa sea la que provea de ingredientes a las compañías de alimentos. Entonces, en eso tendría que terminar esta historia. Y lo que sí tenemos en México es mucha costa, mucho sol, si queremos hacerlas en autotrófico, y si no, pues se hace en invernaderos, digamos, y ya Europa lo está probando, digo, no estamos encontrando el hilo negro, sí estamos, digamos, encontrando un poco el hilo negro en cierto sentido. Mi ex estudiante de maestría hoy trabaja en una compañía que produce microalgas a nivel comercial en España. Roberto Iglesias, no sé si te acuerdas de él, Adri. Muchacho canario. Ah, ya. Roberto Iglesias. Él está justamente trabajando en una compañía en España. Ya inclusive hablé con él porque dije, bueno, nos podemos ahorrar todo el drama y comprarle producto a él y ver. Ya. Claro. Estaría súper bien eso. Aquí hay otras preguntas. Solo un segundito, para aquí, pongo una pregunta. El tema de las microalgas y algas también marinas me gusta mucho, sobre todo aquí el sargazo, eso porque no hablamos de las macros. Mira, las macroalgas también son fuentes importantes. Tienen las del Caribe mexicano. Ya le han hecho 2 o 3 estudios el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM y le han encontrado, son buenos reservorios de cadmio, porque limpian el océano, lo captan y lo queda fijado en su composición. Entonces, el sargazo que llega al Caribe mexicano en general viene contaminado por cadmio, entre otras cosas. Entonces, lo inhabilita, pero no quiere decir que no se pueda producir en cautiverio. De hecho, Eden Magaña, otro exalumno mío que está trabajando en el Instituto de Ciencias del Mar, ya hizo un primer trabajo, él está ahí de técnico académico con la doctora encargada del asunto del sargazo del instituto, y ya hicieron un trabajo de ecofisiología del sargazo y ya vieron cuál es la mejor condición para que crezca en cautiverio. Y pues de ahí eventualmente sacar propiedades nutricionales, componentes nutricionales. También el doctor Daniel Robledo del Sinvestaf Mérida es su línea de trabajo, ¿no? Ecofisiología de macroalgas, y con vistas a obtener nutracéuticos y etcétera.
pero las macroalgas necesitan mucha área. Las microalgas necesitan menos área a la hora de los bioreactores. Me parece que la eficiencia de producción de microalgas puede llegar a ser mayor que la de macroalgas, ¿no? Y lo malo de la macroalga que viene y se deposita en la costa es que además del problema de la acumulación de cadmio, sería, ¿y qué pasa? ¿Cómo la vas a colectar para que esté usable desde el punto de vista nutricional? Porque luego eso llega, se deposita, se oxida, se pudre y ya eso ya no lo puedes usar realmente. El tema de no cuidar es algo que tenemos que cuidar, sobre todo después de todo ese proceso del coronavirus. Hay que pensar y repensar en cómo estamos haciendo la producción de alimentos también. Aquí hay otra pregunta de Isaac Jamir Sánchez. Buenas tardes. ¿Han estudiado la adición de algún probiótico y cuál es su opinión? Bueno, en peces no. Yo no he usado probióticos. En peces no. Digamos, sé que sí, que funcionan muy bien en general. En general, los probióticos como la levadura de cerveza es un muy buen probiótico, los betaglucanos, los lactobacilos también. Ya hay fórmulas que los traen. La fórmula del alimento ese japonés trae algunos probióticos, ¿no? Que son los lactobacilos en general. De hecho, el lactobacillus subtilis, no me acuerdo cómo se llama, Subtilis sericea. Ese es en todos los sitios lo encuentran, no es privativo de lo terrestre, hay en el medio marino. Nosotros hicimos un trabajo para larvas con probiótico, la tesis de Irisuen Hernández, y funcionó bien en larvas de camarón. Yo creo que el probiótico siempre va a funcionar bien. Ahora, hay que meterse a estudiar la metagenómica de los peces también, que esto es algo que estamos empezando a hacer con el mero, porque el mero no lo hemos soltado. Ahorita hay un proyecto que dirige la doctora Claudia Durruti, que ya había hecho su tesis de doctorado con la reversión, porque el mero es protogíneo, las juveniles son hembras y ya en la edad adulta los animales más grandes se da la reversión a machos y los róbalos son al revés. Los juveniles en general son machos y la reversión es hacia hembras. Eso pasa en el medio natural. Claro que en el laboratorio, pues ya ahora está bastante estandarizado provocarles la reversión con manejo en cautiverio, con manejo hormonal, y Claudia pues ya lo había logrado su doctorado y ahorita lo está volviendo a tratar de trabajar la reversión sexual hacia machos de un lote de animales para tener, para en el momento de la época del desove conseguir hembras grávidas y inseminar, ¿no? Artificialmente. Y entonces hacer la inseminación in vitro, pues, y tener las primeras larvas, pero todavía estábamos trabajando ahí en ese asunto. Y lo bueno es que el mero, ya tenemos una dieta estandarizada para mantenimiento y para maduración. Y la dieta de mantenimiento también nos está dando algunos indicadores muy interesantes de reversión. Pero bueno, estamos a la mitad del camino ahí. Ahí la doctora Dorruti dará las primicias ya cuando estén los resultados concretos, ¿no? La doctora Dorruti es la encargada de reproducción del mero en la UNDICISAL. Y hablando del mero, una pregunta de Armando Quijano Reyes. Muy interesante, entendí que para el caso del mero, las dietas a base de harina de camarón y otros crustáceos serían las de mejor digestibilidad, pero esto influiría en la...
Ay, se pasó. Hay un tema, ahí está, regresamos. Ah, Ele sí. pergunta se la harina de krill funciona mejor en organismos adultos o durante la época reproductiva del mero. La harina de krill yo no la he probado en mero. La probé como un ingrediente de dieta de destete de larvas de robalo y pargo canané, lo que llaman dieta de destete. No me gusta mucho el término, pero ya se quedó en la acuacultura, porque en realidad no hay un destete, no es, en realidad es una sustitución de alimento vivo por alimento inerte, ¿no? Debería de ser un término más correcto, porque no son vacas los peces, pero ya se quedó el término de destete y esa fórmula la fórmula japonesa incluye harina de krill y como pues está llegando a México, yo dije, bueno, con los mismos ingredientes voy a formular una dieta ad hoc en el laboratorio, que salió bastante más barata que la Otojime, porque la Otojime es muy cara porque los derechos de importación que se pagan son, entonces por kilo sale carísima comprada en México. Y mi fórmula pues dio muy buen resultado de destete, no fue experimento, se acabó el alimento que hacemos, no va a llegar pronto, pues formulemos y vamos. Y funcionó muy bien para el robalo y el pargo canané. Debo decir que el pargo canané es mucho menos conocido, es el Yellowtail Snapper, ese es su nombre en inglés. Ese sí, casi nadie lo ha trabajado en cultivo. Uy, no hay nada prácticamente y menos de nutrición. Pero además es una especie bien, bien padre para cultivar y no entiendo por qué todo el mundo se ha ido hacia especies muy complicadas y se ha abandonado un poco ¿cómo se dice? Pues esa especie que es un lo que en FA tiene los datos. Inclusive los colegas aquí, yo les digo, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué no seguimos con el Yellowtail Snapper? Es que no, es increíble. Rabirrubia le dicen en Cuba. Y digo, ¿por qué no? Es que, ¿por qué nos complicamos la vida? Yo entiendo, el mero, pues es especie emblemática y es donde nos han dado dinero, en Yucatán y en la UNAM y tal, pero el pargo canané es una especie que podríamos tener ya y que crece bastante bien, al tamaño platillo, crece bien. Y había un señor, el señor René Echeverría, que es un exportador de productos pesqueros, digamos, le compra la captura a los pescadores y lo prepara y lo mandaba a Florida. Y el pargo canané era uno de sus productos más importantes. Y yo digo, ¿qué nos pasa en México que no decimos, va con va? Se lo he dicho a las autoridades del gobierno. Hombre, vamos con esa especie ahorita de volada, montamos el cultivo, se hace la transferencia, que una compañía agarre el toro por los cuernos y vamos. A tú, Adriana, por ejemplo, vamos. La producimos y ya. Vamos, me gusta la idea que hablé con los socios. Se pone en agua marina, de tiza y agua para agua marina. Sí, bajamos un poco el pozo y ya llegamos a agua marina. Mira, pregunta de Esmeralda Chamorro de la UFISKI. La doctora Esmeralda nos manda saludos y pregunta, doctora Gabriela, ¿usted cree que los antioxidantes pueden interferir en el metabolismo lipídico en peces marinos, principalmente de ácidos grasos poliinsaturados? Los antioxidantes si me están hablando de antioxidantes como las vitaminas antioxidantes, que son la vitamina C, E, la astaxantina, que se utiliza mucho como antioxidante, pues en realidad son secuestradores de radicales libres y preservan sobre todo las membranas celulares, la capa lipídica de las membranas celulares.
Entonces, en mi opinión, digo, tendría que estudiarme mucho más a fondo las rutas de alargamiento y de saturación de los ácidos grasos poliinsaturados, pero a mí me da la impresión de que los protegen las vitaminas antioxidantes, y de eso me están hablando, de la vitamina C, la vitamina E, se plantea también la astaxantina, ¿no? Que también tiene un alto poder antioxidante. De hecho, ahorita en un proyecto que estoy haciendo quitándolo los peces con machos de camarón, estamos trabajando la forma de, desde el punto de vista nutricional, proteger más a los espermatozoides, que la calidad espermática de los machos perdure en el tiempo más, usando vitaminas antioxidantes. Estamos a la mitad de cocción de los resultados de ese proyecto con machos de camarón blanco Banamey y machos del camarón blanco del Golfo de México, Lithopeneucetíferus, que es una especie del Atlántico que crece igualita, es igualita al Banamey, pero tiene problemas en la domesticación, como todos los camarones al inicio, pero que, en mi opinión, pues, si uno resuelve sus problemas principales, que el principal problema de esa especie es que los machos en condiciones controladas no pueden mantener su calidad espermática. Si lo logramos con una dieta óptima, con niveles óptimos de inclusión de estas vitaminas, ya ganamos un buen trecho para que se puedan proponer modelos alternativos para el cultivo de camarón en el mundo y en el continente americano. Que se repongan. Por ahí André Braga me anda buscando porque quiere que peleemos, que nos dejen publicar en Aquaculture y que además tengamos más fuerza de impulsar las especies nativas y no nos casemos con solo lo más cultivado del mundo. Entonces, yo creo que, no sé, si la pregunta va en relación con eso, yo digo que no es que obstaculice, al contrario, las va a proteger a los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares, porque las membranas celulares están compuestas por una bicapa lipídica en donde están presentes los ácidos grasos poliinsaturados. Hay una función estructural, no solo energética, de los ácidos grasos. De hecho, aquí Esmeralda dijo, lo pregunto por los carotenoides. Y le agradezco mucho la respuesta, excelentes investigaciones. Felicidades. Y dijo, André, aquí estoy, Gaby, su fan number one. Mentira, yo soy, por eso vine a México, solo para trabajar con ella, y aquí estoy, como su amiga ya. Mira, no, André también, tenemos que hacer nuestra lucha que propones, porque ya me lo había dicho Manuel Valenzuela. Mira, aquí vamos con 2 preguntas más, porque es casi 2 horas, Gaby, y tienes tu clase de yoga, ¿verdad? Ahorita un ratito más. Magali Monserrat, buenas noches, excelente conferencia, tema de gran interés. Tengo una pregunta, ¿qué pasaría si los peces tienen un excedente de proteínas? Normalmente cuando están por fuera del requerimiento, la convierten en amoníaco, porque lo mandan, el exceso de proteína lo mandan al metabolismo energético celular y producen más amoníaco y lo tienen que excretar, y eso es un costo muy alto energético. Entonces, realmente el animal también tiene fatiga, puede llegar a tener fatiga fisiológica si uno está dando un nivel de proteína superior al requerido, por la cuestión fisiológica de que van a estar utilizando los aminoácidos con fines energéticos, básicamente. Luego te paso mi tesis, hablamos mucho de eso ahí. También. Y una pregunta del Instagram, aquí solo una, porque ya nos da casi 2 horas aquí en nuestro live. Me preguntaron en el Instagram, ¿es viable el empleo de alimento hidrolizado a nivel comercial para peces marinos? Mira, eso que hablan, yo no sé muy bien a qué se refiere. Yo por allá platiqué con David Celdrán en algún momento y le dije,
Las pastas, si las fermentas antes de meterlas al alimento, porque yo ya lo hice con la fitasa, fermenté pastas, le quité un factor antinutricional y ya fermentadas las metí al alimento, mejoró mucho. Mejoró el crecimiento, la absorción, la actividad enzimática, etcétera. Ahora, hidrolizar todo un alimento, yo pienso que va a perder muchas propiedades. Un alimento comercial, meterlo a hidrolizar, ¿con qué? Enzimas de laboratorio, compradas en laboratorio, con levaduras, fermentarlo. Una cosa es hidrolizar y otra cosa es fermentar. La hidrólisis puede ser enzimática o química. Si es química, va a arrastrar también algunos problemas posiblemente, ¿no? Porque puedes perder todas las vitaminas, puedes perder ácidos grasos, con una hidrólisis química le das en la torre a todo. Fermentar un alimento, a mí no me hace sentido porque también va a perder muchas propiedades y al final no sabes qué vas a obtener. Habría que evaluar cómo queda con vitaminas, cómo queda con ácidos grasos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con eso? No lo sé. A mí hasta que no me presenten un protocolo convincente y con pruebas, yo no soy partidaria de eso. Sería partidaria de fermentar, por ejemplo, las pastas con ciertas cosas, como lo hice yo. Yo tengo ahí todo un fundamento científico en el que probamos con la fitasa experimental de la Universidad de Nuevo León, la pusimos en condiciones de humedad, lo incubamos, temperatura, exacto, una temperatura de humedad, se fermentó durante un tiempo determinado, es un protocolo que nos pasó la doctora Ruth Pedrosa, una excelentísima tecnóloga de alimentos que se acaba de jubilar de la Universidad Iberoamericana. Ella nos dijo, no lo des así directo porque lo vas a perder, mejor fermenta primero. Y me explicó cómo hacer toda no fue fermentación, en realidad fue poner la fitasa en acuosa, incubación, y la incubamos, la enzima se activó, desbarató el máximo del fitato. No lo medimos nosotros, pero lo que sí medimos fue la consecuencia del impacto de la fitasa. La medimos a través de ver que la actividad enzimática creció, fue más elevada. Y en el caso de Adriana y del robalo, lo que vimos fue que la digestibilidad in vitro se incrementó. Sí. De hecho, para canola fue mejor que para soya. Muchos dicen de la soya, pero en mis datos, la canola fue mejor. La canola es una mejor fuente vegetal en general. Fue interesante. Muy bien, Gaby. Casi 2 horas aquí, qué padre. Sí. Y André, nada más aquí André pregunta. Tengo muchas preguntas sobre el proyecto, pero no es el tema, no. luego en el grupo de WhatsApp, ahí preguntamos a André. Gaby, muchísimas gracias. No, la nutrición, un tema que me encanta también. Aquí que me quedé muy contenta de que platicaras acerca de mi trabajo de tesis de doctorado en la Biblia. También luego les comparto con ustedes. Quien les guste pueden escribir y yo les paso mi tesis con mucho gusto. Ahí tenemos todos los detalles. También tenemos el protocolo que acaba de decir Gaby, que lo hice muchas veces. De hecho, fui a capturar mis peces, ¿recuerda, Gaby? Exacto. Así que fue un trabajo bastante interesante, hasta pesquería lo hice en ese trabajo, en fin. Me da mucho gusto traerla aquí de nuevo. Gaby siempre me apoyando en todos mis proyectos, sean académicos, sean productivos, personales también. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos los seguidores que estuvieron aquí con nosotros. Muchísimas gracias y luego vamos a tener novedades por ahí, ¿verdad, Gaby? Que a futuro podemos também fazer um live para comentar de um projeto muito importante a México que vamos a ter uma reunião agora nesses dias que a futuro vamos trazer aqui para vocês. Algo sí, buenas noticias en breve. Assim é, assim que estén pendentes. Les envío un grande abrazo. Gracias Yo Gaby, también. por todo. Muchísimas gracias a todos por sus atenciones. Y cualquier duda, pues que el correo que se los mande a Adriana y si quieren contactarme por correo electrónico, pues
Claro. Estamos para servirles a ustedes. Claro que sí. Pueden dejar aquí un mensajito y les pasamos el correo de la doctora. Un beso a todos. Besos. Miércoles y un lindo. Sana distancia. Cuídense mucho, por favor. Así es. Chao, seguidores. Hasta el próximo miércoles. Chao.